ahora sí que el maestro en ciencias, nosotros lo conocemos como Sergio Pérez Mo. Antonio. Sergio Antonio Pérez Mo. Por favor. Perdón. Es físico de carrera y tecnólogo por vocación. Que uno de sus grandes vicios son los videojuegos, presume, junto con su PS5 y su Xbox Series X. Actualmente está interesado en las tecnologías virtuales por la PS4 y su PSVR. Comenta que está bien padre. Y le gusta ser una persona creativa. Empezamos con la entrevista. No, que no la entrevista. Sí, Okay. la charla. Ok, bueno, adelante. Y ella no lo Sí, ¿nos podría comentar un poco de su alumna? Es esta América Hernández, no me acuerdo de otro apellido. Correcto. Ella. No dice lo completo. Ya es, literalmente, ya es ingeniera en biotecnología, ya acabó su 10º cuatrimestre haciendo la estadía conmigo en un proyecto que está basado en STEAM. Bueno, pero en inglés es STEAM. Sí, suena a vapor en inglés, pero no, es de varias siglas, acrónimo de varias siglas. Entonces, todavía se comprometió a acabar, porque todavía nos falta hacer la parte del proceso y desarrollo. Y vamos a estar presentando el trabajo en este cuatrimestre, aquí y en otros lugares en los que se pueda. ¿Nos gustaría platicar un poquito del proyecto? Bueno, el proyecto, como comentó el profesor Mo, es basado en el acrónimo STEAM. Este acrónimo incluye las siglas que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte, por lo cual se conjuntaron todas estas asignaturas para llevar a cabo un proyecto de investigación, el cual es sobre los entierros ecológicos. En base a eso se va a hacer una comparativa entre entre dos organismos, perdón. Uno de ellos va a tener un hongo sembrado y el otro va a ser en su forma natural, para observar las diferencias y cambios que pudiese haber entre ambos. Este proyecto se va a acomodar de una forma que se vea artística y agradable a la vista de las personas. ¿Usted nos podría comentar algo como tutor? ¿Cómo fue trabajar en este proyecto? Ok, la cuestión es la siguiente. Estamos inspirados en todo lo que fue el movimiento del Renacimiento. No me pregunten fechas porque soy muy malo, pero ella es la que lo tiene bien anotado. La cuestión con el Renacimiento es que precisamente ahí lo que se da es que retoman todo el conocimiento romano y griego, que si ustedes saben algo de historia, mucho de ese conocimiento se encontraba en el lado del oeste de Europa, que incluso fue invadido por los árabes y se tuvo que recuperar. Los monjes tuvieron que, porque no se tenían los libros, todavía faltaba mucho para Gutenberg, y eran en manuscritos. Todo ese conocimiento lo retoman en el Renacimiento y pasan de una visión donde la cuestión religiosa, que era muy concentrada en Dios, en Jesucristo, lo retoman y se concentran más ahora en el ser humano, en las personas. Pero no solamente eso, sino que ahí se conjuntan toda la área, no solamente del arte, sino de toda la ciencia de la época, las matemáticas de la época, y la toman para generar este movimiento y sus obras. Eso es una inspiración para hacer este tipo de movimientos, que es un nuevo. ¿De qué año es lo de STEAM? Bueno, el concepto de STEM se empezó a manejar a partir del 2002, me parece. Ajá, donde la idea es conjuntar bien todo esto para desarrollar, porque hay un movimiento muy fuerte educativo en Estados Unidos, donde quieren retomar y mejorar, porque están aquí terriblemente su educación, al igual que aquí, la forma en que pueden conjuntar todo eso para poder no solamente impactar en la cuestión educativa, sino en la generación de proyectos o trabajos. En ese sentido, el primer acrónimo de conjunción de palabras nada más era ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Que todo eso se dio en el Renacimiento, todo eso
eso está ahí conjuntado. De hecho, yo en clase siempre me gusta decir que mi personaje favorito no es ningún físico, no es nada, es Leonardo da Vinci, porque pues, se desarrollaban todas sus características. Yo estoy en contra mucho en mi forma de hacer y los plasmo luego en clase, de que el ser humano tiene una capacidad para hacer un montón de actividades y hacerlas bien. Es verdad que el dicho popular dice que un todólogo no puede hacer de todo, y sí tienen razón, pero sí podemos desarrollarnos en montones de áreas sin caer en esto de ser todólogos. Y en el Renacimiento se ve todo eso porque, por ejemplo, en nuestra investigación para la sustentación y base del proyecto, vimos que existió un matemático que se volvió artista en el Renacimiento, y precisamente toda la parte matemática que viene tanto de la geometría como de la parte de las ecuaciones, eso lo logró plasmar en la forma pictórica de la pintura, porque si se fijan, antes del Renacimiento, incluso en culturas como aquí en la maya, la azteca, o se pueden ir más milenarias hacia atrás, la forma de representar en su forma gráfica era plana. Los dibujos están así, no tienen perspectiva, no tienen fondo, y eso le surge de la matemática, entre otras cosas, porque ahí vienen un montón. De hecho, los griegos fueron los que encontraron la proporción áurea, que la retoman en el Renacimiento y querían plasmarlo en todo, desde la arquitectura, en la pintura, en la escultura, todo lo de la proporción áurea, que venía obviamente tanto de los griegos como de los romanos en muchas obras, porque efectivamente es algo sorprendente que esa proporción áurea no es que ellas la inventaron, la descubrieron, y la puedes descubrir en multitud de cosas de la naturaleza. Está presente en flores, está presente en unos corales marinos, ahí se puede observar la proporción áurea. Exactamente, entonces aparece en multitud de áreas la proporción áurea. Eso sí, hay gente que se aloca con la proporción áurea, de que todo es proporción áurea, no es cierto. Es una parte no está en todo el universo, no está en toda la naturaleza, pero sí está presente, y eso es una de las conjunciones de la matemática. Hay un bonito debate entre los matemáticos donde dicen que si las matemáticas se inventan o se descubren, y la respuesta es ambas. Las matemáticas se han descubierto, pero también se han inventado, y ahí está una representación, porque también incluso en la misma música mucho se lo debemos al desarrollo griego de las fracciones que implementaron en las cuerdas musicales. Entonces todo eso se retoma en el Renacimiento. Y en la estructura educativa que se tiene heredada de la Revolución Industrial, a nosotros la forma en que tenemos esta educación está diseñada principalmente para generar obreros, técnicos. Y ya después, con mucho esfuerzo, se generan las universidades, pero si se fijan ustedes, estamos separados, nos han separado, nos han mentalizado en términos del arte. Queda excluido. Y en el Renacimiento no. En el Renacimiento todo ese conocimiento estaba ahí incluido, tanto la forma artística como la forma matemática, como la forma de física o la ciencia o la ingeniería. Simplemente hay que revisar la biografía de cualquiera de los artistas y te vas a asombrar de todo lo capaz que era. Entonces eso estamos retomando con el proyecto. Sí, bastante. ¿Nos podría comentar, no sé, un poquito más acerca de qué le gustaría cambiar o cuál sería su contribución? ¿De qué? O sea, ahorita pues estamos mencionando que a veces está muy separado el tema del arte con la educación. Yo más en estos que son ingenierías, definitivamente el arte no se valora en muchas de las áreas. Entonces, ¿cuál sería esa? Bueno, la cuestión aquí es que de entrada tiene que gustarte. Esa es la gran diferencia que se tiene, porque también si te fijas, eran gente que estaban muy interesada, querían aprender y le metían, o sea, era aprender de todo. No era nada más que vayas a aprender matemáticas, no era nada más que vas a aprender anatomía, era que tenías que aprender de pintura, tenías que aprender de colores, tenías que aprender de materiales, y entonces desde jóvenes se metían a hacer aprendices de los grandes maestros, donde aprendían todas las técnicas. Entonces, ¿qué es lo que te motiva? Es el interés.
Totalmente. porque era el interés. Claro, pero es que igual como yo les digo, una de las cosas que también ayudaba era que al final de cuentas un mecenas te apoyaba. ¿Qué es un mecenas? Generalmente era gente noble, gente de la realeza, que adoptaba un artista y pues ya te mantenía, ya no tenías que preocuparte por qué. No había necesidad de... No, ¿de qué no te tienes que preocupar? Que esto sí es real en nuestra forma educativa. Es como de tener que solventarla. Pues tienes que solventar qué, tu comida, dónde Sí. vives, dónde tus necesidades básicas. Entonces ahí surge que realmente se mantenían por tu propio talento. Ajá. Entonces, o sea, los mecenas eran los que patrocinaban a los artistas y entonces ya no tenías que preocuparte de qué voy a comer mañana. En cambio aquí la situación es más difícil, pues porque pues de quienes dependen, tienes que venir a estudiar, bla, bla, bla. O sea, ese tipo de conjunciones es más difícil en nuestra época actual que en esa época. Claro que quiero decir que no todos iban a ser grandes artistas, ¿no? O sea, había una gran cantidad. Bueno, bueno, yo por lo que retomé también este proyecto, o por lo que quise tomar este proyecto y llevarlo a cabo, fue porque, como ustedes mencionan, más que nada aquí dentro de la escuela, todas las áreas de ingeniería están muy separadas del arte y todos lo ven como algo imposible de juntar o simplemente que no se puede juntar. Y lo que a mí me gustaría o mi propósito sería que pues vieran más que nada eso y cómo se puede juntar diversas áreas para hacer, no sé, una investigación. Y de hecho el propósito por el cual se desarrolló este acrónimo STEAM es para la resolución de problemas involucrando todas esas áreas, para que sea un poco más creativo al solucionar sus problemas. Entonces, bueno, ese sería mi propósito dentro de aquí de la escuela. Idealmente sí sería. Sí. Porque en realidad se resuelven muchas cosas con creatividad. En realidad bueno, la base de la ingeniería es ser ingenioso. Entonces, bueno, yo no veo tan separados estos polos porque una vez nos comentaba el profesor, ¿no?, que precisamente las mentes que entendían el arte entendían las matemáticas, mentes abstractas las conectan. Entonces, pues siguiéndonos bajo ese concepto, yo creo que realmente somos muy capaces de juntar ambas partes o varias ciencias y desarrollar algo muy bueno a partir de ahí, sin quitar la parte del arte, en este caso. Bueno, ahí hablaba de la abstracción. El mismo proceso mental de hacer abstracción de un poeta es el mismo proceso de las matemáticas. Ajá, claro que estás hablando pero ese proceso de abstracción está. Ahora, igual, ¿a qué nos enfrentamos cuando empezamos a desarrollar el proyecto? ¿Qué nos pasaba en el laboratorio? ¿Cómo nos veían? Pues raro. Una de las cuestiones era que no entendían qué estábamos haciendo y una de las situaciones por las cuales luego nos dicen que somos cuadrados, a los de ingeniería o a los de ciencia, lo cual no es cierto, pero sí hay una parte de razón, era que si no le ven un fin o un propósito, no lo entienden. Porque aquí se elaboró toda una serie de seminarios para sensibilizarla con respecto al arte, al renacimiento, a la ciencia, a la ingeniería. Una de las primeras cosas que los puse a ver y que entendiera era qué es el arte, para qué es el arte. Ajá. Y le puse a ver una crítica de arte que tiene ya su canal en YouTube, Avelina Lesper, que lo explicaba, y luego le expliqué de un artista de cómics, cómo explicaba él qué era el arte y veía cómo coincidían. ¿De acuerdo? Lo que hace el arte es aquella actividad que realizamos por el puro gusto de realizarla, sin realmente esperar algo a cambio. Esa es la esencia pura del ser del artista. Ajá. Y entonces, ¿de qué te sirve una obra? Si vas a firmes pragmáticos, ¿de qué sirve? ¿De qué te sirve una Mona Lisa? ¿De qué te sirve Es que yo creo que ahí entra en donde todos diferimos, porque el arte en realidad no es que tenga algo específico. Bueno, el pintor ahora sí que lo plasma con un concepto, pero cada uno tiene diferentes formas de verlo. Pero tú estás hablando de la apreciación. En términos pragmáticos, ¿de qué te sirve?
No, a ver. no sirve de nada, no tiene una utilidad, no sirve en términos pragmáticos de nada. A eso nos enfrentamos como las críticas que recibíamos porque no le entendían de qué se trataba, ¿no? Ahora, la cuestión para el tipo de proyecto es que sí necesita una justificación de investigación. Eso ya fue lo que se descubrió, se planteó más adelante. En la primera etapa del desarrollo no era así de qué quieres hacer, ¿no? Bueno, nada más el punto principal era juntar el arte con la biología. Ya de ahí se fue desarrollando lo que es toda la parte de STEAM y posteriormente, como comenta el profesor, se tuvo que buscar la justificación del proyecto, que es esa parte de los entierros ecológicos. Sí, porque como se va a trabajar con seres vivos, tienes que cumplir con la parte de la bioética. Entonces ahí sí necesitas una justificación netamente de investigación. Esa era la parte que ya se encontró y se trabajó. Pero todo el desarrollo comenzó con una forma de, bueno, aquí tienes todo el conocimiento, aquí tienes y qué podemos hacer. Ideas e inspiraciones, es algo que a ellos cuando les di clases, les di una clase de creatividad. Y la creatividad se alimenta de todo. Entre más actividades tengas, entre más te guste lo que hace el ser humano. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Muchas actividades creativas. Eso te da muchas ideas. ¿A qué me refiero? Que te guste el cine, que te guste el teatro, que te guste la música, que te guste la danza, que te guste la fotografía, que te gusten los deportes. Entre más información, entre más conocimiento, la creatividad se desarrolla más. Entonces, sí, la gente puede ser creativa siendo, con todo el respeto, un albañil, pero tu nivel de creatividad es pequeño. Y eso no evita que pueda generar algo increíble. Pero entre más tengas, más puedes desarrollar. Entonces empezamos así nuestro proyecto, sin una meta fija, pero poco a poco fue tomando forma. Además, una de las cosas importantes fue, por ejemplo, en su caso de pues, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta realizar? A ella le gusta mucho la fotografía. Sí, a mí me gusta. Me encanta. Sí. Ajá. No lo digo porque se toma sus selfies acá. ¿No? Me mostró que le gustaba la fotografía, porque también estudiamos cosas desde el punto de vista artístico, hablar de la composición, puesta en escena, todo lo que tú tienes que hacer para montar una obra de cualquier tipo. Lo pusimos a estudiar. Bueno, yo también retomo muchas cosas. Yo también fue un proceso. Exactamente, es que también uno va aprendiendo, ¿no? Esa es una crítica que yo siempre he tenido desde hace varios años con respecto a los posgrados. Y cómo puedes delimitar a quién sí sabe, quién sobresale de los demás y quién es una gente mediocre. Y entonces uno de los dichos que decimos es desde que se inventaron los posgrados se acabaron los genios. Si ustedes revisan a los genios de los últimos años, ahorita no tenemos así a alguien que destaque actualmente, alguien que diga, es que ese es un genio, ¿no? Bueno, en nuestro rubro de la ciencia. Sí. Ajá. Pero si ustedes revisan a gente de antaño, o sea, tenían una beta artística. A Einstein le gustaba tocar el violín. Tocaba el violín. Entonces pareciera ser que nos hemos cerrado a aprender más porque, no, es que no vayas a ser un todólogo. Pues es que no es que seas un todólogo, es que tienes capacidad de desarrollártelo. Por eso insisto en el Renacimiento. El Renacimiento fue esa bella época que demostró todo de lo capaz que era ser el ser humano para desarrollar en distintas áreas. Y lo hacían extraordinariamente bien. ¿Cuál es, vuelvo a insistir, la diferencia? Pues que nosotros tenemos que procurar ¿qué? Comer, dormir, vestirnos, porque no tenemos algún rico millonario que me esté patrocinando para que yo pueda desarrollar ¿qué? Todas mis habilidades, ¿no? O sea, realmente que tú no desarrolles tus habilidades ya es un esfuerzo demasiado grande de ti mismo. Apenas bajar las becas. Sí. Bueno, pero pues
¿en qué se lo gastan en promedio? Bueno, material. No creo que inviertan en irse a tomar un taller de fotografía, no creo que inviertan en irse a tomar un taller de pintura al desnudo, no creo que inviertan en tomar un taller de escultura, ¿no? O de poesía, o de música. Ajá. Entonces sí es un esfuerzo muy grande. Entonces sí es un movimiento que está tomando mucha fuerza, aquí no, pero aquí estamos empezando a ver cómo nos va. Pero en otros lados van avanzados y están metiéndole mucho a esto. ¿Por qué? Porque sí hay un rezago, porque seguimos manteniendo esta forma que fue funcional, pero ya no lo es, de generar una clase trabajadora que nada más se dedica a producir, no a crear. Entonces, una de las cosas que te da la ciencia, la matemática y el arte es que aprendes a cuestionar, aprendes a plantearte desde otras perspectivas, y eso a mucha gente no le gusta. Sí, porque en sí mismo también el arte es rebeldía. Entonces sí cuesta mucho trabajo de desarrollar tu beta, porque en la definición que tenemos de arte, como bien dice, es que lo tienes que hacer por tu gusto de hacer las cosas. Y el estado base de todos nosotros, porque ya también me incluyo, es pues, qué rico es no hacer nada. Es demasiado rico no querer hacer nada. Pero pues hay gente que se inquieta y quiere desarrollar y crear las cosas, ¿no? Entonces es la parte. Y bueno, es que de hecho la parte de STEAM, como mencionó el profe, se está dando principalmente en Estados Unidos, pero lo están, lo están desarrollando más que nada en niños de primaria, de kinder, bueno, preescolar, primaria y secundaria, porque pues todavía son, digamos, mentes frescas, son mentes jóvenes, son mentes que van a realmente tomar eso en cuenta para sus futuras carreras, sus futuros, bueno, en sí en general todo lo que engloba su futuro. Ya no se está implementando ahorita en universidades o preparatorias, cosas así, porque pues los niños son los que... Sí, son un poquito más moldeables, ¿no? Son más esponjitas. Y ya cuando te enfrentas a una mentalidad ya más avanzada, difícilmente... Sí, difícilmente puedes cambiar esa parte. Sí. Es que hay mucho de nuestra vida actual que damos por sentado y no vemos todo ese proceso que ha tenido y ha estado inmiscuido un montón de cosas. Desde las matemáticas. Todo lo que tú puedes observar de una pintura y que se desarrolló en esa parte del Renacimiento, no lo que en otras partes también, pero estamos en esa época, pues está plasmada el día de hoy en muchas cosas de cuestión de cultura pop. Los cómics, toda esa forma que les da son en 2 dimensiones, pero nos da esa perspectiva de 3 dimensiones, pues viene heredado desde allá. ¿Y de dónde surge? De los estudios matemáticos en los cuales la forma cúbica te da esa sensación de profundidad, esos efectos. Esa es una parte, porque la otra parte del estudio, por ejemplo en física, es el manejo de la luz. Toda esa forma de plasmar en pintura o en una escultura o en un espacio arquitectónico la luz viene de la física, de los estudios de luz. Entonces hay un montón de conocimiento y desarrollo que se ha perdido. Yo sí les recomendaría que vean a Avelina Lesper. Sí. Porque es una señorona que incluso critica, y yo también siento que tenemos esa situación aquí actualmente, tanto en ciencia como en ingeniería, hacia la nueva juventud, porque el arte está estancado en una forma mediocre, le llaman los artistas VIP, donde ponen esto en una sala y ¡ay, es una obra! Y no más porque se me ocurre decir, no sé, que una tontería, cuando dice, ¿dónde están las escuelas que te enseñan a dibujar? ¿Dónde están las escuelas que te enseñan de manejo de materiales? ¿Dónde está ese conocimiento? Pues es que ya es muy fácil hacer esto y no querer pensar, no quererte ponerte a trabajar, no quererte ponerte a desarrollar. Y esa crisis está igual aquí. Es una crisis terriblemente en ese desarrollo, ¿no?
y hace una crítica que, aunque hable del arte, también nos pega a nosotros, porque precisamente lo que ella ve y se refleja en la juventud de ese rubro, estamos sufriéndola nosotros también de esa manera, ¿no? O sea, si ellos no quieren aprender cuestiones de dibujo y de manejo de materiales y de esto y lo otro, imagínense si les dijeran matemáticas. Menos. Ajá. Sí. Y ahora aquí estamos igual o peor, porque es una carrera de ingeniería y el rechazo hacia las matemáticas es absurdo. Pero ¿cuál es el principio motivacional? Por eso regreso al arte. ¿Qué dije hace del rato? Lo tienes que hacer por gusto. Si vas a estudiar es porque te gusta. El arte es pasión, pero también no es la ciencia, también es la matemática, también es la ingeniería, es pasión. Y yo no veo pasión. Yo no les veo pasión. Es una crítica muy fuerte, es el choque constante con los grupos, con los compañeros, con las autoridades, porque al final de cuentas a ustedes los manejan como un producto para sacar, mandar al... Y si sale bien el producto, bien, y si sale mal, también les da igual, ¿no? Pero esas no son las revoluciones. En Estados Unidos se dieron cuenta de eso porque están saliendo bajísimos y nosotros estamos todavía más abajo en las ¿cómo se llaman estas? En las evaluaciones educativas, las que hacen internacionales, estas para ver los índices. Estamos saliendo reprobados, pero ellos ya están tratando de solucionarlo y nosotros no. Y eso está preocupante. Entonces yo creo que esa es una buena parte de pues, tratar de desarrollar, darle una perspectiva. Yo no lo quise abrirlo hacia el público, sino es buscar gente que quiera y que esté dispuesta, porque hay que entrarle a aprender. Es que hay que entrarle a aprender y todo. ¿En dónde estamos aplicando las matemáticas? Principalmente dentro del medio, que es una pecera. Esa pecera se hizo con medidas de proporción áurea e incluso tiene una división la pecera en donde se puede observar un cuadrado áureo y al lado un rectángulo áureo, y toda esta parte conforma también un rectángulo áureo. De igual forma se puede observar dentro del medio se colocaron unas ramas que forman un círculo. Estas ramas igual se hicieron con medidas en base a proporción áurea. Igual si nos permiten poner una foto de estas proporciones para que el público que esté viendo, en este caso la entrevista, se dé una idea de su proyecto y de cómo lo proporcionaron. Sí, esa es una de las cuestiones. La otra parte ya más avanzada, bueno, es que se va a hacer un análisis, se va a llevar un registro, la parte estadística. Una de las cosas que siento que fallan y que fallamos es hacer ese énfasis en que las matemáticas más importantes para ustedes en un rubro son la probabilidad y la estadística. Ajá. Es algo que yo trato de decir, pero siempre sale el sarcástico que me dice, es que con la estadística justificas todo. Sí, igual con un martillo puedo matar a alguien, igual con un cuchillo de cocina puedo matar a alguien. Sí, claro. Pero un martillo no está pensado para ir a matar a alguien. La estadística bien hecha te sirve para todo, y con la estadística bien hecha hemos demostrado un montón de cosas que no sirven. Y se ha demostrado un montón de cosas que sí sirven. Las matemáticas sí sirven. Las matemáticas son un eje súper importante. Simplemente hay que sentarse a hacerlas y llevarlas a cabo. Entre otras cosas, porque no solamente es ese rubro, la parte creativa. ¿Cuál es la parte creativa? Sería, en la parte en nuestro medio igual tenemos 3 vistas. Esas 3 vistas se tuvieron que analizar para ver exactamente en qué ángulo podría ser agradable a la vista del espectador. Además, para cubrir esas vistas se tuvo que usar la parte de mecánica, haciendo unas puertitas corredizas, y de igual forma dentro del medio pues acomodar luces, cómo acomodar las ramas que mencioné anteriormente, y de igual forma
nuestros seres vivos que se van a utilizar. Sí, porque aquí la idea es que pues, es trabajo tanto mental como trabajo manual. Sí, claro, y tener cierta destreza, ¿no? Sí, También para... habilidades, ¿no? O sea, yo no. Pero aquí Ay, sí, ya América fue la que sí. es la idea, ¿no? Ahora, lo que uno debe de entender es que la obra en sí es el trabajo de esta AME. Se ha hecho discusiones, aporto ideas, tratando de no hacer mi obra, sino que fuera su trabajo. Pero sí hay pláticas de lluvia de ideas, nos han apoyado otras personas también, hay conocimientos que yo no tengo, por ejemplo la parte biológica, nos apoya el maestro Enciso, Augusto, es muy bueno por cierto, gol para él. En esa conjunción de ideas y de trabajo, pues en realidad mi obra es ella. No es la pecera, no es la pecera, esa es su obra de ella. Mi obra a mí es ella. Lo que yo quiero generar es una persona que tenga la capacidad de enfrentarse ya en el campo laboral o en el campo que se dedique y que todo ese conocimiento que ha adquirido lo pueda aplicar, que descubra que le va a ayudar a resolver ideas. Esa es la intención. Y si lo hace y lo logra, pues entonces mi trabajo va a estar bien. Y ya su trabajo es ese sentido. Una de las cosas que también estamos buscando, que nos está apoyando ahí el doctor Villegas, es que se vaya a algún congreso o algo así, pero ya existen congresos de STEAM, entonces que vaya ahí a mostrar el trabajo, nada más que se le va a apoyar, nosotros vamos a pagarle para que ya se vaya. Es ese sentido. Entonces hemos tenido también charlas con los demás profesores que le han explicado cómo tiene que hablar, cómo tiene que expresarse, porque al final de cuentas otra de las cosas que fallamos nosotros como profesores, bueno, cuando fue alumno fue igual, es de decir, por ejemplo, mi profesor de proyecto, ve y explica tu trabajo. ¿Cómo? Como Hola, este es mi trabajo. Nadie te enseña cómo pararte a hablar al público, cómo tienes que captar la atención, cómo tienes que expresarte. Sí, claro. Esas cosas también hemos estado coachando para que... Bueno, para finalizar nos gustaría recibir un consejo pues, para toda la comunidad estudiantil de América, de cuál ha sido su proceso, qué es lo que ha aprendido y qué es lo que quisiera compartir, para despertar más que nada ese interés en nuestros compañeros que ya van a entrar a estancia 2 o estadías o ya se van para campo laboral. Bueno, yo en lo personal creo que mi desarrollo dentro de la universidad fue complicado para mí por el área que escogí, realmente ese es mi interés. Sin embargo, en mi formación no tuve esa oportunidad de estar muy cerca de diversas asignaturas. Entonces eso hizo que fuera un poquito complicado para mí, lo cual quizá me costó un poquito más de trabajo, porque era estudiar un poquito más que todos mis compañeros, era estar más al pendiente, acercarme a profesores, y creo que lo principal es que las personas que van entrando, las personas que pues ya están en su proceso de la carrera y todo, creo que lo principal es que no tengan miedo de preguntar, de acercarse a personas que saben, compañeros, maestros, que tengan que las personas vean ese interés de aprender de las personas. Creo que eso también abre muchas puertas a que, no sé, si un profesor ve que te acercas constantemente, pues incluso obtienes su apoyo, te haces como su amigo, por decirlo así. Entonces, lo principal es eso, o sea, tener que las personas vean ese interés en ti. Y pues de ahí en fuera que, no sé, si tienen otras pasiones además de la carrera que están estudiando, pues de igual forma que las desarrollen, vean cómo conjuntarla con su carrera, vean la forma de que todo, pues sí, lo puedan englobar en una sola área para que no se vuelva tedioso es que ahora tengo que hacer esta actividad, pero también tengo tarea, pues no, que vean la forma de abrirse los espacios, de ver cómo juntarlo y pues creo que sería todo.
Es un excelente consejo. Sí, claro. Ya nos están cortando, ya se va a acabar. Sí. Ah, Por el chale. tiempo, es que Pero hay segunda parte. continuará. Continuar. No, y pues sí, agradecer pues básicamente que se dieran el tiempo de estar aquí con nosotros un ratito y pues grandes consejos, la verdad, o sea, incitan a Pues, llevar más. la verdad, mi consejo es, si esto no es lo suyo, en serio, abandónenlo. Así estés en el último año o así estés acabando, hay gente que lo ha entendido y ha descubierto que era otra cosa y les está yendo bien. No es que sea, es que, insisto, lo he dicho varias veces, el mundo se ha cambiado en muchas cosas muy padres para ustedes. Y esas cosas muy padres es, haz lo que te gusta hacer, porque el motor que te impulsa ante la frustración, ante la depresión o ante los malos momentos es tu pasión. Eso es lo que te empuja a seguir adelante. Y estar aquí a la fuerza, estar aquí por nomás a ver qué me toca, o porque Sí, claro. nada más te lleva a una frustración y por eso mucha gente termina abandonando la carrera, o sea, perdió tiempo que puedes ocuparlo. Y aún así aquí es algo que he defendido, pero sí debo confesar que lo he abandonado. En su momento lo apliqué muy bien en mecatrónica, pero este tiene un hermoso nombre, universidad, y la universidad significa universalidad. Tenemos serios problemas porque no estamos desarrollando una parte cultural, una parte artística que nos ayude a que los alumnos realmente se sientan bien estando aquí, porque no solamente se trata de las materias de ingeniería o las materias de sociales, sino también el generar esa parte cultural, esa parte de... Entonces sería muy bueno retomarlo y darles impulso. Definitivamente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Vale. Pues no me Esa es mi importa. opinión. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por compartir Gracias, a tanto ver si no... y ofrecerles tan poco. Sí. Gracias. Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio.